Estamos en el noveno día desde que adoptamos estas nuevas medidas para la gestión de la pandemia y el día de hoy, como nos comprometimos, vamos a reportar los avances del cumplimiento de estas medidas. Con respecto de la vacunación, como conocemos, el día de ayer llegó el primer lote de vacunas de Sinopharm, que sin duda representan una esperanza para poder salir de esta crisis que nos ha afectado como personas y como país. Y este primer lote va a ser destinado a través de un padrón nominal al personal de salud. En primer lugar, a los intensivistas y el personal que se encuentra atendiendo en el área COVID de los establecimientos de salud y luego a todo el personal de salud público-privado a nivel nacional. Asimismo, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto supremo a fin de evitar cualquier favorecimiento irregular o perjuicio a una persona en el proceso de vacunación. Si esto no se cumple, cualquier persona podrá denunciarlo a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano o directamente a la Contraloría General de la República. También, recordar que el fin de semana tuvimos, el Consejo de Ministros tomó la decisión de elevar la alerta sanitaria en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla en Loreto y la provincia de Puno, en el departamento de Puno, a riesgo extremo. Efectivamente, esto se hizo en vista que los indicadores sanitarios han sido muy preocupantes y no podíamos, pues, esperar más días para poder tomar esta decisión. Solamente mencionarles que esto fue coordinado con las autoridades regionales y provinciales. También con respecto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se han hecho transferencias por más de 10,5 millones de soles a favor de los gobiernos locales para financiar la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad para los 13.723 comedores registrados en el programa de complementación alimentaria. Finalmente, seguimos con la entrega de alimentos a las ollas comunes y hasta el momento ya hemos hecho entrega de 288 toneladas de alimentos para 1.737 comedores populares y 834 ollas comunes de 8 distritos de Lima Metropolitana. También el día de hoy se ha hecho ya la entrega de vacunas a 13 establecimientos de salud de Lima y Callao, lo cual será completado el día de mañana para cubrir los 19 puntos. Recordemos que a nivel nacional se han determinado 617 establecimientos de salud para recibir la vacuna y también precisar que el día de mañana por la tarde estas empezarán su camino hacia las regiones de riesgo extremo, empezando por la región de Huánuco. Eso es todo por el momento y le doy pase al Ministro de Cultura. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes con todos y con todas. Como mencionó la ministra Cornejo, efectivamente la llegada de la vacuna es la esperanza de tener un mejor futuro, pero entre tanto creo que todos somos conscientes de que es necesario mantener todas las medidas y protocolos de bioseguridad, usar bien la mascarilla que cubra nariz y boca, mantener la distancia física, tratar de usar espacios ventilados y lavarse las manos con agua y jabón lo más que podamos. Creo que eso es bastante importante y las medidas de comportamiento social creo que también es necesario reforzar. En ese sentido, les voy a comentar algunas de las cifras de las acciones policiales más recientes.
Hasta el mes de febrero han habido 900 fiestas COVID en las cuales ha intervenido la Policía Nacional. De entre las regiones que más intervenciones han tenido ha sido La Libertad con 168, Piura 118 y Arequipa 82. En tanto, solo en Lima ha habido 46 intervenciones en este mes. En el marco de la cuarentena se ha intervenido a nivel nacional a 73.436 personas desde el día 31 de enero, cuando empezó la cuarentena, y hasta el día de hoy, en la mañana. Se han aplicado 37.000 multas a personas que cometieron infracciones, como las que conocemos: transitar por la calle sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir sin una justificación durante el aislamiento social, no usar mascarillas, no respetar la distancia física adecuada, no portar DNI, entre otras. Hay entre las regiones con más intervenciones han sido Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Cusco y Lima, por supuesto. Hay algunas que han tenido bajas intervenciones, como el departamento de Pasco, que registró apenas 17 personas intervenidas en las últimas 24 horas. En Moquegua hubo 46 intervenidos, estando Moquegua en riesgo, en nivel de alerta muy alto, y Pasco en nivel de alerta extremo. Hemos estado viajando varios de los ministros a distintas regiones, llevando apoyo y supervisando también algunas medidas, tanto de conducta como teniendo reuniones también con los distintos comandos COVID regionales. El día de ayer, de hecho, la ministra Claudia Cornejo ha estado en la ciudad del Cusco. En la misma ciudad del Cusco está hoy día la ministra Silvana Vargas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El ministro la ministra Nuria Esparche estuvo hace unos días en Cajamarca, yo mismo estuve en Ayacucho. El día de hoy el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, entregó más de 4 toneladas de medicamentos a los hospitales de Loreto, que es la región de la cual él es coordinador, y también algunos insumos para el personal de salud. Han entregado más de 3.456 kilos para el Ministerio de Salud y 572 para E-Salud, con lo que se suma un total de 12 toneladas en total desde el inicio de la pandemia para la región Loreto. Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ha estado el día de hoy en la región de la cual él es coordinador, en Ancash, realizando la donación de 50 camas UCI, 100 camas para centros de atención temporal y 8 kits de ventiladores, entre otros equipos, de igual forma coordinando la implementación de plantas y dotación de balones de oxígeno. Hemos estado analizando y comentándoles también algunas de las medidas con relación al transporte público en Lima. Hemos visto que dar seguimiento a la movilidad de las personas es una buena evidencia de cuánto se está respetando e implementando la cuarentena. En ese sentido, en el metropolitano, el servicio de movimiento entre lunes y sábado, prepandemia, era 1.297.000 usuarios. Tras la implementación de la cuarentena, esta cifra se ha reducido en la última semana a 825.769 personas. Esto es una reducción del 36% en total en el metropolitano. En la línea 1 del metro, la reducción ha sido de 37%. Ha bajado de 1.383.000 pasajeros a 867.769 personas en una semana. Finalmente, sabemos de las necesidades y la demanda que ha aumentado en estos últimos días y semanas de oxígeno, y se han venido realizando distintos acercamientos y aproximaciones a empresas privadas e instituciones para lograr aumentar el flujo de oxígeno en nuestro país y particularmente en las regiones de alerta extrema. En ese sentido hay un canal de contacto de las instituciones del sector público, entre ellas MINSA, de Salud, el Ministerio de Energía y Minas también, el Ministerio de Defensa, la Presidencia del Consejo de Ministros, por supuesto, y aduanas, para lograr el destrave en el desaduanaje de algunas plantas importadas por empresa privada. En los últimos días, como saben, la semana pasada
se han aprobado dos normas, una para el Ministerio de Salud y otra para Salud, que permiten facilitar algunas de las posibles intervenciones para adquirir más oxígeno, sea a través de un crédito, digamos, a través de un presupuesto público para el Ministerio de Salud para tener mejores adquisiciones, y en el caso de Salud también para incluso ver la posible importación de oxígeno. El marco legal existe y, como ha hecho el presidente en estos días, ha habido acercamiento con la empresa privada para lograr ver de qué manera podemos, mostrando además un gesto de unión y solidaridad que viene mostrando la empresa privada, aumentar este insumo que es fundamental en la lucha contra el COVID en estos momentos. Finalmente, saben todos ustedes que se ha lanzado la campaña Pongo el Hombro. Hay una página web que me gustaría comentar, porque creo que está bastante bien, con toda la información vinculada a la vacunación, en la cual pueden encontrar información. Está en la página del Ministerio de Salud, que es www.minsa.gov.pe /vacuna-COVID-19. Allí podrán encontrar toda la información vinculada a las distintas fases de la vacunación, a la normativa que existe ya en materia de vacunación, e incluso algunas importantes informaciones con las cuales buscamos combatir también lo que se ha venido a llamar la infodemia, o el aumento de noticias falsas vinculadas a la vacunación. Creo que eso es bastante importante, porque todos nosotros sabemos de la importancia que tiene la vacuna. Creo que todos tenemos que trabajar, y los medios de comunicación son fundamentales en ese sentido, porque la campaña que se hace desde el Ejecutivo busca con ustedes un acompañamiento para mejorar esta información que permita a todos conocer que la vacuna es el mejor escudo de defensa contra el virus del COVID-19, y, como dijo también la ministra Cornejo y el propio presidente Sagasti, es la esperanza para poder salir juntos de esta crisis. Muchas gracias. Y ahora quedamos, por supuesto, dispuestos a contestar sus preguntas. Muchas gracias, señores ministros. Efectivamente, ahora vamos a escuchar sus preguntas. La primera es de Lisette Horna, de TV Perú. Sí, buenas tardes, ministros. Sabemos que en las últimas semanas el nivel de positividad ha incrementado de 16 a 18%. El gobierno está evaluando en estos momentos medidas más restrictivas de confinamiento frente a esta alza desmesurada, y también queríamos conocer cuál es la posición que tiene el gabinete ministerial frente a esto que he mencionado el Colegio Médico, que debe cambiarse en estos momentos la estrategia del Ejecutivo, pues las variables están cuesta arriba. Gracias. Sí, efectivamente, nosotros, como ya lo hemos comentado anteriormente, estamos evaluando permanentemente distintos indicadores sanitarios, económicos y sociales de todas las regiones con un nivel de profundidad importante. Es por eso que, por ejemplo, el día sábado se tomó la decisión de que las provincias en Loreto y en Puno pasaran a nivel de riesgo extremo. Este día miércoles, como lo ha señalado la señora Premier, después del Consejo de Ministros, en la conferencia de prensa, probablemente se den a conocer ciertas medidas dependiendo del avance de la pandemia en cada una de las regiones. Como ustedes saben, la estrategia que se tiene desde el Ejecutivo en estos momentos lo que busca es poder focalizar las estrategias dependiendo de cómo van avanzando en los distintos territorios, porque entendemos además, y como lo ha mencionado el ministro a través de nuestros viajes, que hay una preocupación muy grande en las regiones del Perú por también el factor económico. Entonces, es por eso que estamos tratando de hacer medidas cada vez más focalizadas. Nosotros, justamente para poder evaluar y plantear medidas, tomamos en consideración planteamientos como, por ejemplo, el del Colegio Médico. Evidentemente es un insumo sumamente importante y que nosotros consideramos a la hora de poder plantear estrategias. Pero para mayor información con respecto de este tema en particular, justamente, como le mencionaba, vamos a tener esta conferencia de prensa el día miércoles después del Consejo de Ministros.
Muchas gracias, señoras ministros. Pasamos con la pregunta de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Quería hacerles la consulta respecto a la vacuna peruana. El señor Fernández de Farvet, que ya trabajó esto con la Universidad Cayetano Heredia, dijo que ya se habían cumplido todas las fases de esta vacuna, que incluso él mismo se la ha puesto, y se la han puesto 35 de sus trabajadores, y que bueno, los resultados han sido óptimos en la última fase de prueba que tuvo en hámsters, y que luego procedería ya a humanos. Dijo que todo estaba en manos del Ejecutivo. Quisiera saber si hay alguna acción que se va a tomar al respecto, además del apoyo que recibió del Instituto Nacional de Salud, si es que han conversado con él y si van a tomar en cuenta la vacuna peruana también para poder aplicarla a la población. El día de hoy hemos leído una entrevista que se hace a un representante de la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, en la cual ellos han mencionado que simplemente han hecho un acompañamiento, pero no han participado en ninguna fase de investigación con relación a al posible éxito de esta vacuna. En ese sentido, creo que más allá de esto no tenemos mayor información sobre digamos, una posible como podríamos decirlo, no es una vacuna que haya sido probada, creo, de manera científica por parte del Instituto Nacional de Salud o haya seguido las fases para prueba en humanos. Entonces, creo que hay una información allí que no es del todo precisa con relación a lo que se menciona. El hecho que Farvet haya desarrollado esta vacuna y la haya probado y testeado en animales no permite todavía tener digamos, la verificación de que pueda ser aplicable a humanos. Esa es la información con la que nosotros tenemos, pero creo que vale la pena tener mayor información seguramente del sector salud para poder brindársela. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Anelis Martínez, de RPP. Buenas tardes, ministros. Queríamos saber cuáles serán las primeras regiones donde se aplicará la vacuna Sinopharm y además si es que qué día o si ya se tiene confirmado la hora también en que se va a vacunar el presidente Francisco Sagasti y si va a ser el primer peruano en ser vacunado. Gracias. Sí, a ver, tras la llegada de la vacuna el día de ayer y como han podido seguir ustedes mismos en el avance y ya ha sido publicado también, digamos, en una infografía del Ministerio de Salud, están los establecimientos de salud aquí en Lima, en los cuales van a ser entregadas las vacunas para empezar la vacunación el día de mañana. Y entendemos que la primera región estaría siendo a partir del día miércoles y la región por la cual se va a empezar es la región de Huánuco. Hay que tomar en cuenta que en este caso las vacunas van a ser no solamente para el personal de salud, sino específicamente además para aquellos que están desarrollando actividades como intensivistas y aquellos que están en contacto en establecimientos de salud directamente con la lucha contra la pandemia. En relación a la vacunación, a la primera vacunación, esta se realizará el día de mañana, en horas de la mañana. Creo que en las próximas horas la Presidencia estará informando tanto el lugar como el formato que va a tener la vacunación. El presidente Sagasti va a ser, como ha dicho la ministra Macetti, uno de los primeros en ser vacunado como ejemplo, pero como saben, estoy seguro que va a ser en el marco del inicio de la vacunación que va a empezar con personal de salud mañana. Para complementar lo dicho por el ministro, solamente reiterarles que este proceso de vacunación va a empezar por aquellas regiones que se encuentran en estos momentos en riesgo extremo y son Lima y Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Loreto. Como ha mencionado el ministro, la primera región a la cual se están enviando además estas vacunas es la región de Huánuco debido a la situación del desarrollo de la pandemia. No olvidemos además que hoy día ya empezó la distribución en Lima y Callao en 3 establecimientos de salud que se termina mañana hasta completar los 19 y luego ya empieza el despliegue mañana por la tarde a las distintas regiones.
Vamos con la pregunta de Juan Carlos Portilla, de Latina. Sí, buenas tardes. Quisiera, por favor, a la ministra Cornejo, si pudiera ahondar en este decreto supremo para evitar favorecimientos, si se va a publicar mañana, cuáles son las posibles sanciones, cómo se va a implementar, un poco más de detalles, por favor, ministra. Y de repente una cortita para el ministro Neira sobre, hay pedidos de conglomerados, de Mesa Redonda, de las Malvinas de Gamarra, para poder operar con un poco más de libertad debido a las pérdidas económicas. Quería saber si eso se está contemplando. Gracias. Bueno, como ustedes saben, es muy importante que todos los funcionarios y servidores públicos cumplamos con nuestro trabajo en este proceso de vacunación. Y es en ese sentido que se ha aprobado en Consejo de Ministros este decreto supremo para justamente evitar cualquier tipo de irregularidad o favorecimiento en el proceso de la vacunación. Y de esta manera, lo que se está aprobando y se está estableciendo en este decreto supremo justamente es que cualquier ciudadano o ciudadana que sea testigo o ve algún acto irregular pueda hacer la denuncia respectiva, ya sea directamente a través de los canales de la Contraloría General de la República o a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano que ya existe. Estas son las dos maneras y, como le mencionaba, reiterarle que esto es en aras de lo que el presidente de la República siempre ha mencionado, de que este es un gobierno que lo que busca siempre es la transparencia y la integridad de todos sus funcionarios. Sí, con relación a los conglomerados, justamente el día viernes, si mal no recuerdo, en la conferencia pasada hicimos el comentario de que habíamos visto cómo en el caso de Gamarra había venido funcionando el nivel de control que existe para el ingreso, porque están haciendo el reparto vía delivery. De hecho, algo que hemos estado comentando y seguramente va a ser motivo de debate en el próximo Consejo de Ministros, va a ser de qué manera podemos replicar ese tipo de buenas prácticas en otros tipos de conglomerados, porque sí forma parte de la preocupación del Ejecutivo la forma en la cual algunos puntos de la capital, el Grupo de Perspectiva del Ministerio de Salud los ha identificado como puntos álgidos en los cuales se está, incluso en época de cuarentena, mostrándose que hay demasiadas aglomeraciones. Entonces, esa es parte de la evaluación que haremos el día miércoles en el Consejo de Ministros para ver cómo las buenas prácticas que sí funcionan, como el caso de Gamarra, pueden ser replicadas en otros establecimientos. Gracias. Gracias, y vamos con la última pregunta de César Zúñiga, de Exitosa. Buenas tardes, ministros. Con respecto a el Colegio Médico del Perú ha mencionado, o ha pedido en este caso en los últimos días, que el estado de emergencia se cambie a un estado de desastre nacional, y ello debido a lo que ellos han mencionado, que se habría sobrepasado la capacidad del Estado frente a esta pandemia, los recursos que tienen de forma general. ¿Se ha tomado en cuenta de repente declarar el Perú en este tipo de estado? Y también, se me permite una segunda pregunta con respecto a el criterio que se ha tenido para elaborar las fases de vacunación, porque hay un sector que está siendo muy criticado, en específico en la fase 2, donde se está sobreponiendo de repente a personas que necesitarían la vacuna en primera instancia por personas que están privadas de la libertad, y esto en realidad llama la atención porque recién en la fase 3 se estaría vacunando a personas que, no están privadas de libertad y finalmente se encuentran elaborando o aportando para el Estado, no como las personas que se encuentran en los penales. Muchas gracias. Con relación a la propuesta del Colegio Médico, no ha sido considerada todavía en el Consejo de Ministros, pero como dijo la ministra Cornejo, todas las iniciativas que vengan tanto del Colegio Médico como de todos los otros gremios vinculados sobre todo a la salud son consideradas. Aquí sí seguramente habrá la posibilidad de comentar en eso, pero no tenemos un comentario adicional sobre esto. Como le mencioné hace un momento, tenemos en la página web que ha lanzado el MINSA para la vacunación, que repito es minsa.gov.pe/vacuna-COVID-19. Ustedes podrán encontrar establecidas las fases en las cuales se ha determinado la vacunación para todos los peruanos y peruanas y personas residentes en nuestro país. En la primera fase están, y lo leo porque forma parte del plan de vacunación que ha sido aprobado por resolución ministerial, cuya normativa también pueden encontrar en la página.
Los primeros en vacunarse serán el personal de salud, administrativo, de seguridad, limpieza, entre otros, que forman parte de la primera línea de atención contra la COVID-19 y que laboran en Ministerio de Salud, E-Salud, CISOL, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el sector privado. A ellos se sumarán el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, bomberos, Cruz Roja, serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales. En la segunda fase, como usted menciona, que es para luchar contra las poblaciones vulnerables y personas que tienen grados de comorbilidad, menciona que se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidad, población de comunidades nativas o indígenas, personal del INPE y personas privadas de la libertad. Y en la tercera fase es el total de las personas que quedan entre 18 y 59 años. Los estándares, nosotros nos estamos rigiendo, y el Ministerio de Salud sobre todo, por estándares internacionales de derechos humanos, y la razón por la cual el personal del INPE y las personas privadas de libertad están aquí es justamente en razón de las dificultades que existen en lugares en los cuales lamentablemente por diversas razones hay un grupo de gente que está encerrado y en el cual se pone también por supuesto en riesgo el personal que cuida a las personas que están privadas de su libertad en los establecimientos penales. Esa es, creo que sería la respuesta a esa inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, señores periodistas. Eso ha sido todo. Ha concluido la conferencia. Gracias. Bueno, acaba de culminar entonces la conferencia ofrecida por